Hola, ¿qué tal amigos? Me llamo David Germán y en esta ocasión me toca platicarles mi experiencia con mi adicción al tramadol. El tramadol de hecho es una de las únicas dos drogas como tales a las que yo he sido adicto. La otra luego se las platico, pero en realidad el tramadol es la droga que más me ha causado problemas, la que más me ha esclavizado y la que más daños me ha causado. El tramadol es un opioide débil, esto es que tiene efectos similares a la morfina, nada más que a comparación el efecto del tramadol se podría decir que es mucho más débil. En medicina se usa para dolores de alguna manera medios, no tan fuertes, y se combina con otro tipo de analgésicos. Yo conocí el tramadol pues curioseando. En realidad yo ya había probado varios opioides antes del tramadol más fuertes y me di cuenta que el tramadol es más fácil de conseguir que los otros opioides y pues decidí probar a ver qué tal. Yo me aficioné a los efectos del tramadol porque aparte del efecto opioide tiene un efecto tipo antidepresivo que inhibe la recaptura de noradrenalina y serotonina, como muchos medicamentos antidepresivos, como comento, que se utilizan para fobias o ansiedades, y precisamente yo tenía un tipo de fobia social y me di cuenta que el tramadol me aliviaba esos síntomas. Y además por el simple placer, por el hecho de inyectarse, yo le agarré un placer en su momento al acto mismo de la inyección. En este video les voy a platicar de los efectos. ¿Qué se siente ponerse una dosis? Bueno, yo normalmente me ponía dosis fuertes de tramadol y al principio, a diferencia de los otros opioides, el rush del tramadol es un rush asqueroso. Y asqueroso en el sentido preciso de la palabra, que te causa náuseas. Y son unas náuseas terribles, o sea, al grado de vomitar. Y siento un calor, pero es un calor también feo. Así como que se te como eriza la piel, güey. Y el rush del tramadol, a diferencia de los rushes de otras sustancias o de otros opioides, es desagradable. Ya después, pasado esos efectos malos, pues ya viene relativamente lo bueno. A diferencia de otros opioides, como les comento, por el efecto tipo antidepresivo que tiene el tramadol, da un poco de pila. Es medio activador el tramadol. No es así que te tumbe o tan narcotizante, se podría decir, como los otros opioides. Y esa es una relativa ventaja-desventaja. Desventaja porque yo precisamente en parte por eso me hice adicto. Como comento, te da un poco de pila, pero también te sientes tranquilo. El tramadol no te afecta en tu cotidianidad. No te afecta en si quieres ir a visitar a un amigo, no te afecta en si quieres trabajar, no te afecta en si quieres estudiar. No estoy promocionando el tramadol, simplemente estoy hablando de hechos objetivos por los cuales yo me volví adicto a esta sustancia. El hecho de que no afectara mis actividades cotidianas de una manera relativamente significativa. Y pues eso incentiva a estar usándolo diario. También por el hecho de que pues, esta sustancia es barata, muy barata y como comento, de disponibilidad muy amplia. Y la gente no lo nota tanto, o sea, gente que no te conoce no sabe que estás puesto, gente que ya te conoce ya, o gente que ya te convive contigo y te observa bien y dices, ¿qué estás cansado? O sea, te veo medio raro. Pero ya después hasta se acostumbran a que traigas el ojo caído, a que medio estés un poquito lento, o sea, casi nada, o sea, casi no se nota esa lentitud. La verdad, con el tramadol he tenido innumerables problemas. He convulsionado con esta droga por dosis muy altas. Bueno, principalmente esos son los problemas graves que he tenido con el tramadol. Las convulsiones tan fuertes y la esclavitud que genera esta droga y pues estarme lacerando los brazos, las venas y además no he podido crecer emocionalmente como persona. De alguna manera esta droga embota el cerebro emocionalmente. Uno no siente frío, no siente emociones como la ira, tampoco las emociones buenas como la compasión. Puedes ver a alguien llorando y no te causa nada, te pueden mentar la madre y ay sí, pobre pendejo. De verdad, te apaga muchas cosas. O sea, uno sí sigue sintiendo miedo, pero es un miedo muy raro. El miedo es una emoción básica y sí se sigue sintiendo con el tramadol, pero no al grado normal.
pero apaga determinadas emociones, las apaga por completo. Y pues eso no es una vida plena, ¿no? Yo lo digo, ¿no? Hay que aprender a convivir con las emociones como seres humanos que somos. Y pues a grandes rasgos, eso es lo que les puedo platicar hoy del tramadol. En otras ocasiones platicaré de las convulsiones y platicaré de otros tantos situaciones que el tramadol trae. Y pues no me queda más que mandarles un saludo afectuoso y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.